Una noticia impactante está recorriendo el mundo. Los Bnei Menashe, una comunidad que vive en el noreste de la India, afirman ser descendientes directos de la antigua tribu de Manasés, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Tras siglos de exilio, esta comunidad ha conservado tradiciones asombrosamente similares a las del antiguo Israel, como el respeto al sábado, normas de pureza ritual y oraciones en las que claman por el retorno a Sión. Lo que comenzó como una creencia local ha sido investigado y confirmado por estudios genealógicos, lingüísticos y rabínicos, llevando incluso al Estado de Israel a reconocerlos como parte del pueblo judío. En los últimos años, cientos de ellos han sido repatriados a la tierra prometida. Pero lo más sorprendente no es solo el regreso físico de esta tribu, sino el trasfondo espiritual que encierra. Esto cumple las antiguas profecías sobre la restauración de Israel en los últimos tiempos. Y más aún, la tribu de Manasés está específicamente mencionada entre los 144.000 sellados en el libro de Apocalipsis, aquellos escogidos por Dios de las 12 tribus para un propósito especial en el tiempo del fin. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento literal de las Escrituras? ¿Será esta una señal de que los tiempos proféticos avanzan con mayor rapidez de la que imaginamos? Existen diversas divisiones étnicas dentro del pueblo judío, reflejo de su dispersión histórica por distintos continentes. En la actualidad, las 3 principales comunidades judías son los askenazíes, los sefardíes y, en menor medida, los mizrajíes. A pesar de que el hebreo es la lengua principal utilizada para la oración, la escritura sagrada y la vida religiosa, cada uno de estos grupos ha desarrollado una lengua propia que refleja su historia y contexto cultural. Los askenazíes, originarios de Europa Central y del Este, hablan yidis, un idioma germánico con fuertes influencias hebreas y eslavas. Esta comunidad se asentó principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia, así como en regiones de Francia como Alsacia y Lorena, ubicadas cerca de la frontera alemana. Los sefardíes, cuyo nombre proviene del término hebreo clásico sefarad, que significa España, son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión en 1492 por motivos religiosos. Su lengua tradicional es el ladino o judeo-español, una forma arcaica del castellano que evolucionó de manera distinta al español moderno, conservando estructuras del siglo XV. Durante el siglo XX, muchos sefardíes emigraron a países como Israel, Francia, Estados Unidos y diversas naciones de Latinoamérica, especialmente Argentina. Muchos de ellos provenían del norte de África, Turquía y los Balcanes. En reconocimiento de esta herencia, el gobierno español promulgó la Ley 12/2015, que permite a los descendientes de sefardíes obtener la nacionalidad española si demuestran su origen, un vínculo especial con España y conocimientos del idioma y la cultura. Por su parte, los mizrajíes, también conocidos como mizrahim, que significa orientales en hebreo, son los judíos originarios del Medio Oriente. Proceden de países como Irak, Yemen, Persia, actual Irán y la antigua Palestina histórica. Su idioma principal, además del hebreo, suele ser alguna variante del árabe. Son las comunidades judías que habitaron el mundo árabe por siglos antes de emigrar masivamente, especialmente hacia Israel, tras la creación del Estado en 1948. Dentro de esta diversidad también existe un grupo minoritario conocido como los Bnei Menashe, hijos de Manasés, con raíces en regiones de Birmania y el Tíbet. También llamados Shinlung, adoptaron el cristianismo en el siglo XIX como base de su fe monoteísta, pero sostienen que su linaje se remonta a los tiempos bíblicos, cuando Israel estaba compuesto por las 12 tribus originales. Recordemos que el reino de Israel nace de una promesa divina. Dios, en su fidelidad, eligió a Abraham y le prometió que de su descendencia surgiría un pueblo grande y bendito. A través de Isaac, luego Jacob, a quien se le daría el nombre de Israel, y sus 12 hijos, se formaron las tribus que darían origen a la nación. Ahora bien, la tribu de Manasés ocupa un lugar especial dentro de la historia del pueblo de Israel, no solo por su origen singular, sino también por su destino profético.
Su linaje comienza en Egipto, cuando José, hijo de Jacob y gobernador de la nación más poderosa del mundo antiguo, tiene 2 hijos con una mujer egipcia llamada Asenat. El primogénito fue Manasés, cuyo nombre significa Dios me hizo olvidar, reflejando el dolor de José por la separación de su familia. Años después, cuando Jacob se reencuentra con su hijo José en Egipto, adopta a sus 2 nietos, Efraín y Manasés, como si fueran sus propios hijos. De esta forma, José no figura como tribu entre las 12, sino que su herencia se reparte entre sus 2 hijos. Así es como Manasés llega a ser una de las 12 tribus de Israel. Durante la conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, la tribu de Manasés recibió una porción doble de tierra, una parte al oeste del río Jordán y otra parte al este. Esta expansión territorial hizo de Manasés una de las tribus más grandes y estratégicas, influyendo tanto en las tierras altas como en las planicies fértiles. Sin embargo, su ubicación dividida también reflejaba una identidad fragmentada, una característica que marcaría su historia posterior. Con el paso de los siglos y tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén, y el reino del norte, Israel, cuya capital fue Samaria. La tribu de Manasés quedó integrada en el reino del norte, junto con otras 9 tribus. Fue en este reino donde se profundizó la idolatría, la desobediencia y el abandono de la ley de Dios. Como consecuencia, en el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó el reino del norte y llevó cautivas a las 10 tribus, incluyendo a Manasés. Desde entonces, se les conoció como las tribus perdidas de Israel. El reino del sur, Judá, resistió por más tiempo, pero su destino no fue distinto. A pesar de los profetas que clamaban por el arrepentimiento, el pueblo se entregó al pecado, a la injusticia y a la idolatría. Finalmente, en el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, incendió el templo y llevó al pueblo judío al exilio en Babilonia. Fue un golpe devastador. El centro espiritual del pueblo había sido destruido y la nación fue humillada. Sin embargo, Dios no los abandonó. A través del profeta Jeremías y otros, les dio esperanza de un retorno. Y así fue. 70 años después, cuando los persas conquistaron Babilonia, el rey Ciro permitió a los judíos volver a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se reconstruyó el templo, el llamado Segundo Templo, y los muros de Jerusalén, dando paso a una restauración espiritual y nacional, aunque bajo dominio extranjero. Durante siglos, Judá vivió bajo la sombra de imperios, persas, griegos y finalmente romanos. En el tiempo de Jesús, el pueblo judío esperaba al Mesías prometido, pero muchos no lo reconocieron. Cristo fue rechazado, crucificado y resucitado, y tras su ascensión advirtió que Jerusalén sería rodeada por ejércitos y destruida. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén, destruyó el Segundo Templo y masacró a miles de judíos. Fue el fin del culto del templo y el inicio de una diáspora que duraría casi 2000 años. El pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo. Perseguidos, marginados y muchas veces odiados, los judíos se mantuvieron como una nación sin tierra, llevando consigo la Torá, sus costumbres, su fe y la esperanza de regresar. A pesar de siglos de persecución, en Roma, en la Edad Media, en la Inquisición, en los pogromos de Europa Oriental y finalmente en el horror del Holocausto, el pueblo judío no desapareció. Contra todo pronóstico, sobrevivieron. Y entonces, en un giro sin precedentes de la historia moderna, el 14 de mayo de 1948, tras la resolución de las Naciones Unidas, se proclamó oficialmente el Estado de Israel. El pueblo judío, luego de casi 2000 años, volvía a tener una nación en la misma tierra que sus antepasados habían habitado. El regreso no estuvo exento de conflicto, guerras y desafíos. Sin embargo, la restauración de Israel en 1948 es para muchos el cumplimiento de las promesas bíblicas que hablaban de que Dios no olvidaría a su pueblo ni su tierra.
Hoy, Israel es una nación moderna, con tensiones políticas y religiosas, pero también con una historia que lleva la marca de lo sobrenatural. Desde el esplendor del reino unificado, pasando por la división provocada por el pecado de Salomón, el exilio, la diáspora y el regreso milagroso, la historia de Israel no es solo la crónica de un pueblo, sino el testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su palabra. Ahora bien, en la actualidad, estamos siendo testigos de un fenómeno que para muchos tiene dimensiones proféticas: el regreso de los judíos a la tierra de Israel, un movimiento conocido como Aliyá, que significa ascenso en hebreo. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, millones de judíos de diversas partes del mundo han emigrado hacia la tierra de sus antepasados, impulsados por razones políticas, religiosas, económicas y espirituales. Sin embargo, en las últimas décadas este regreso ha tomado una profundidad aún mayor, pues no solo judíos de Europa o América están retornando, sino también comunidades antiguas y olvidadas que aseguran ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. Una de las historias más fascinantes y conmovedoras en este contexto es la de los Bnei Menashe, literalmente hijos de Manasés, una comunidad que vive en los remotos estados de Manipur y Mizoram, al noreste de la India, en la frontera con Myanmar, Birmania. Su tradición oral afirma que descienden de la tribu de Manasés, una de las 10 tribus del reino del norte de Israel, exiliadas por los asirios en el año 722 a.C. Tras su expulsión, sus antepasados comenzaron un largo peregrinaje hacia el este. Se cree que su migración los llevó a través de Persia, Afganistán y Tíbet, hasta llegar a regiones del suroeste de China, donde habitaron en una cueva llamada Sinlung. Desde allí, continuaron su migración hacia el sur de Asia. Durante la expansión del imperio de Alejandro Magno, alrededor del siglo IV a.C., se cree que los caminos de la diáspora se abrieron aún más. Fue precisamente en esta época de grandes movimientos de pueblos y culturas que los antepasados de los Bnei Menashe habrían cruzado hacia el subcontinente indio, asentándose finalmente en lo que hoy es el noreste de la India. A pesar de estar completamente aislados del resto del pueblo judío durante más de 2000 años, esta comunidad mantuvo costumbres profundamente ligadas a la Torá. Celebraban fiestas similares al Pesaj, guardaban el sábado, practicaban ritos de pureza y conservaban la creencia en un Dios único y verdadero. Sin embargo, con la llegada de misioneros cristianos en el siglo XIX, muchos de ellos fueron convertidos al cristianismo, lo que dio forma a un monoteísmo sincrético. Pero su identidad como hijos de Israel nunca se borró por completo. Fue recién en el siglo XX, al tener acceso a la Biblia en sus lenguas locales, que muchos comenzaron a redescubrir su conexión con la historia de Israel. Según relatan los líderes de la comunidad, cuando los Bnei Menashe comenzaron a estudiar la Biblia, se sorprendieron al descubrir que muchas de las historias, costumbres y prácticas del pueblo de Israel coincidían con las suyas. Celebraban festividades anuales muy similares a las fiestas bíblicas, y varios de sus rituales relacionados con el nacimiento, el matrimonio y los funerales guardaban un notable parecido con el antiguo judaísmo. Además, afirman ser descendientes de un gran antepasado llamado Man-Masi, cuya figura y características coinciden con las descripciones de Manasés, hijo de José. En el año 1951, uno de sus líderes tribales declaró haber tenido un sueño revelador, en el cual se le mostraba que la tierra ancestral de su pueblo era Israel. A partir de ese momento, varios miembros de la comunidad comenzaron a recuperar la conciencia de su herencia israelita. Durante la década de 1970, los Bnei Menashe iniciaron un proceso de estudio y práctica del judaísmo con la firme intención de retornar a la fe de sus antepasados y reconectarse con sus raíces espirituales. Este despertar llamó la atención de autoridades rabínicas en Israel. En el año 2005, uno de los 2 rabinos supremos de Israel, el rabino sefaradí Shlomo Amar, reconoció oficialmente a los Bnei Menashe como descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, para integrarse plenamente a la vida judía moderna,
se estableció que debían pasar por un proceso formal de conversión y aprendizaje. Desde entonces, miles de ellos han hecho aliyá, la emigración a Israel, y muchos incluso llevan el apellido Menashe. Tal es el caso de Sara, una mujer de 78 años, quien declara: «Desde niña me enseñaron que el mayor anhelo de nuestra familia era emigrar a Israel. Esta es la tierra de nuestros antepasados». Sara Menashe llegó con sentimientos encontrados. Dejó atrás a 5 de sus hijos en la India, pero pudo reencontrarse con una de sus hijas que ya residía en Israel, en el asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón. El retorno de los Bnei Menashe no ha sido fácil. Muchos han enfrentado dificultades para adaptarse, barreras lingüísticas y culturales, e incluso discriminación por sus rasgos físicos asiáticos, siendo a veces vistos como chinos. Pero a pesar de los desafíos, su determinación por recuperar su identidad como parte del pueblo de Israel ha sido más fuerte que cualquier obstáculo. Actualmente, se estima que alrededor de 6.500 miembros de la comunidad Bnei Menashe aún permanecen en la India, esperando la oportunidad de emigrar a Israel y reencontrarse con sus familiares. Sin embargo, la situación se ha vuelto cada vez más crítica. En 2023, estalló un violento conflicto étnico en el estado de Manipur, al noreste de India, que ha puesto en grave peligro a la comunidad Bnei Menashe. La creciente violencia y los disturbios civiles han hecho que su rescate y reasentamiento en Israel se vuelva urgente. Michael Freund, fundador y presidente de la organización Shavei Israel, una ONG que desde hace más de 2 décadas promueve la inmigración de comunidades judías perdidas o escondidas, ha hecho un llamado firme al gobierno israelí para que intervenga de inmediato y permita la aliyá de los Bnei Menashe restantes. Ante el incremento de la violencia, Freund advirtió que la comunidad Bnei Menashe se encuentra en una situación de alto riesgo. De hecho, varios de sus miembros han resultado heridos e incluso asesinados, y al menos 2 sinagogas, junto con un valioso rollo de la Torá, fueron destruidos en medio de los disturbios. Elevamos una oración a Dios, pidiendo su intervención para que los Bnei Menashe, que aún permanecen en la India, puedan finalmente realizar su aliyá a Israel. Muchos miles de ellos ya lo han logrado, y su llegada no solo representa un proceso de integración social. Para numerosos judíos religiosos y estudiosos de la profecía, el retorno de esta tribu perdida constituye el cumplimiento directo de las palabras del profeta Isaías. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Estimado oyente, en un contexto más amplio, el retorno del pueblo judío a Israel, incluyendo comunidades dispersas y casi olvidadas, representa un fenómeno histórico sin precedentes. Es importante destacar que este movimiento no se limita únicamente a la India. En Etiopía, los judíos conocidos como Beta Israel también han regresado en oleadas a Israel, mientras que comunidades en América Latina, China, Afganistán, Nigeria y otras partes del mundo han comenzado a reclamar su identidad como descendientes de Israel. El regreso global del pueblo judío no es solo una historia de migración o geopolítica, sino también de redención, de memoria histórica, y para muchos, del cumplimiento de profecías bíblicas como las encontradas en Isaías, Jeremías y Ezequiel, que hablan de que Dios recogería a su pueblo de entre las naciones y lo traería de vuelta a su tierra. Veamos lo que declara el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Este pasaje de Ezequiel forma parte de una de las profecías más esperanzadoras y restauradoras dirigidas a la casa de Israel durante su dispersión. Este versículo debe ser entendido dentro del contexto más amplio de los capítulos 36 y 37 de Ezequiel, donde Dios, a través del profeta, promete una renovación tanto física como espiritual para su pueblo, después de haber sido esparcido entre las naciones debido a su pecado e idolatría. Como hemos venido reflexionando, a lo largo de su historia, Israel atravesó distintos periodos de exilio. Primero, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por el imperio asirio, y más tarde, el reino de Judá fue deportado a Babilonia.
Este castigo fue consecuencia directa de su rebelión contra Dios, su quebrantamiento del pacto y su entrega a la idolatría. Sin embargo, el carácter redentor de Dios se manifiesta en que, aun cuando juzga, siempre deja una puerta abierta para la restauración. En este versículo, Dios no solo anuncia el fin del castigo, sino que asume personalmente la iniciativa de la restauración. Yo os tomaré, yo os recogeré, yo os traeré. No es el esfuerzo del pueblo ni el mérito de sus obras lo que provoca este regreso, sino la pura gracia, fidelidad y propósito soberano de Dios. Es crucial entender que esta profecía no se limita al retorno desde Babilonia en el siglo VI a.C., sino que tiene un alcance mucho más amplio, apuntando a un retorno futuro y global. La expresión de las naciones y de todas las tierras implica una dispersión mucho mayor, la cual tuvo lugar tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y la posterior diáspora que llevó al pueblo judío a cada rincón del mundo. Por lo tanto, Ezequiel capítulo 36 versículo 24 se interpreta mejor como una profecía de los últimos tiempos, en la cual Dios, de manera soberana, reunirá a su pueblo esparcido para traerlo de vuelta a la tierra de Israel. Este retorno físico a la tierra es también la antesala de una renovación espiritual, que el texto desarrolla en los versículos siguientes. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, el regreso a la tierra no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de una restauración integral que incluye limpieza del pecado, renovación del corazón y restauración de la relación con Dios. Es una obra de transformación tanto nacional como individual y apunta claramente al nuevo pacto anunciado por Jeremías y ratificado por Cristo en el Evangelio. Desde una perspectiva teológica, muchos estudiosos coinciden en que este pasaje resalta el carácter inmutable de Dios respecto a las promesas que hizo a Israel. Aunque el pueblo falló, Dios no ha revocado sus planes. El pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob permanece vigente, y el Señor continúa fiel a su promesa, comprometido con su cumplimiento literal. Esta verdad también la comprendía claramente el apóstol Pablo, quien escribió lo siguiente en Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este pasaje representa uno de los textos más reveladores y profundos del Nuevo Testamento respecto al futuro de Israel dentro del plan redentor de Dios. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, exhorta a los creyentes gentiles a no caer en la arrogancia espiritual, recordándoles que el endurecimiento actual de Israel no es absoluto ni permanente, sino parcial y temporal. Pablo llama esto un misterio, es decir, una verdad previamente oculta en los planes de Dios, pero ahora revelada por medio del Evangelio, que Israel ha sido endurecido en parte, mientras se cumple un tiempo determinado por Dios, la entrada plena de los gentiles en el pueblo redimido. Esta plenitud de los gentiles hace referencia al periodo en el que Dios está extendiendo su gracia salvadora a las naciones no judías, formando un cuerpo espiritual, la Iglesia, compuesto por judíos y gentiles reconciliados en Cristo. Sin embargo, esta etapa no anula el plan eterno de Dios con Israel. Pablo afirma categóricamente que una vez cumplido ese tiempo, todo Israel será salvo. Esta expresión no significa que cada israelita individual será salvo automáticamente, sino que habrá una conversión nacional, masiva y auténtica del pueblo judío en los tiempos finales. El endurecimiento espiritual que ha cubierto a Israel será removido por el mismo Dios que lo permitió, y el pueblo reconocerá al Mesías que rechazó, Jesucristo, como su verdadero Salvador y Rey. Pablo respalda esta afirmación con una cita directa de Isaías, indicando que vendrá de Sión el libertador, es decir, el Mesías prometido, que apartará de Jacob la impiedad. Este apartamiento implica una transformación profunda. Dios no solo perdonará sus pecados, sino que limpiará sus corazones.
El pacto al que se refiere Pablo es el nuevo pacto anunciado por los profetas, en el cual Dios no solo perdonaría las transgresiones de Israel, sino que también escribiría su ley en sus corazones, dándoles un nuevo espíritu. Este pasaje no debe interpretarse simplemente como una declaración histórica o una observación teológica, sino como una promesa viva que enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no ha desechado a Israel. Su fidelidad permanece intacta, y aunque el pueblo ha tropezado, el Señor sigue firme en sus pactos. El destino de Israel no depende de circunstancias políticas ni de decisiones humanas, sino del corazón inmutable de un Dios que ha prometido restaurarlo. Y esta restauración no será por mérito propio ni porque Israel sea más justo o más espiritual, sino porque Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Como está escrito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En este sentido, es importante recordar que en el Antiguo Testamento existen numerosas promesas que Dios hizo a Israel y que aún no se han cumplido por completo. Sin embargo, llegará el momento en que cada una de esas promesas se hará realidad, y entre ellas está la promesa de que las 12 tribus de Israel serán reunidas una vez más. Resulta especialmente significativo que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos del 4 al 8, hace una clara referencia a esta futura restauración. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. En este pasaje del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos lleva a una escena que ocurre justo después del rompimiento de los primeros 6 sellos del juicio de Dios. Antes de que el 7º sello sea abierto, se detiene todo juicio momentáneamente para que sean sellados en la tierra 144,000 siervos de Dios. El versículo 4 nos dice: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Muchos intérpretes modernos han afirmado que este número representa simbólicamente a la Iglesia, pero el texto no lo respalda. Juan no dice que son como las tribus de Israel, sino que provienen de ellas, y las menciona por nombre: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Este listado es exclusivo del pueblo judío, no de la Iglesia. La Iglesia ya fue arrebatada antes de este evento. Y lo que vemos aquí es la elección y sellado de judíos creyentes que serán testigos del Evangelio durante el tiempo de la tribulación, cuando la Iglesia ya no esté en la tierra. Ahora bien, resulta notable que en esta lista se incluya a la tribu de Manasés, hijo de José, ocupando el lugar de la tribu de Dan, la cual no aparece mencionada entre los 144,000 israelitas sellados en Apocalipsis capítulo 7. Esta inclusión es profundamente simbólica, pues Manasés representa el fruto de la fidelidad de Dios más allá de las fronteras geográficas de Israel. Manasés fue parte de las 10 tribus del norte que fueron esparcidas tras la conquista asiria, y durante siglos se creyó que habían desaparecido entre las naciones. Sin embargo, como ya hemos venido considerando, en nuestros días estamos presenciando un hecho extraordinario: el retorno de los Bnei Menashe, una comunidad de la India que ha guardado tradiciones ancestrales que apuntan a un origen en la tribu de Manasés. Cientos de ellos ya han regresado a Israel, haciendo aliá, cumpliendo las profecías bíblicas que hablaban del regreso del pueblo esparcido a su tierra ancestral. Este hecho es una evidencia clara de que las escrituras se cumplen literalmente. Manasés, que por siglos pareció desaparecido, aparece en esta lista profética de Apocalipsis porque Dios ha prometido restaurar a todas las tribus, y Él no olvida ni una sola. El regreso de los Bnei Menashe a Israel es solo un ejemplo del gran plan de restauración que se está gestando delante de nuestros ojos. Para nosotros, como estudiantes de la Biblia,
Esto nos anima a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Él cumple lo que promete, y su palabra es exacta. Esta escena no solo nos habla del juicio que vendrá, sino también del amor y del orden de Dios, al llamar, preservar y usar a un remanente de Israel para sus propósitos eternos. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes, y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención, y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.